Evangelio de octubre 5, 2014, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor, y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo, que les irá quitado a ustedes el reino de Dios, y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, tomada del profeta Isaías, dice, voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña, que tenía en una ladera fértil, removió la tierra, quitó las piedras, plantó vides selectas, edificó una torre, excavó un lugar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Y finalmente, en el Salmo dice, la viña del Señor es la casa de Israel. Concuerdan pues la primera escritura tomada de Isaías, capítulo 5, el Salmo número 79, e inclusive la segunda lectura del Filipenses. Hoy el Señor está recordándonos, hablándonos de una viña. Cuando se planta una viña, se espera justamente que dé frutos, y buenos frutos, porque se le ha dedicado un buen trabajo y se han plantado viñas selectas, es decir, se han plantado las plantas adecuadas, no son agrestes, no son salvajes, sino son escogidas. La parábola, según San Mateo, es dicha a los sacerdotes y a los ancianos, es decir, al primer pueblo del Señor. A este pueblo ya les había dicho Dios que estaría con ellos siempre, y Dios no quita nada. Sin embargo, hay esta situación, esta necesidad por rechazo del propio pueblo de Dios. El Señor les está hablando de sí mismo y de Dios. Dios es el propietario que plantó el viñedo. Y ese viñedo es justamente Israel, el pueblo de Dios. Los viñadores son aquellos encargados de hacer que se produjera fruto. ¿Quiénes son los encargados? Justamente los sumos sacerdotes y los ancianos. Aquellos encargados de enseñar al pueblo las obligaciones, los mandatos y las leyes que había dado Dios. Pero vemos cómo no lo hicieron. En palabras del Señor dice, cuando llegó el tiempo de dar la cosecha mandó por su parte, pero nunca se la quisieron dar. A los criados los golpeaban, los apedreaban o los mataban. Dice el Señor, por último mandó a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedaremos con la herencia. Es claro que en su tiempo, los viñadores pudieron, varios de ellos, entrever que Cristo tenía una pretensión de ser hijo de Dios, pero no una pretensión solamente fuera de contexto,
sino a una pretensión que se basaba incluso y de la cual daban testimonio sus propios actos. No uno, sino muchísimos. Yo pensaría que quizás cientos o miles de actos milagrosos, donde todo el pueblo veía justamente la presencia de Dios, y ellos no quisieron ver la cruz del Señor. No es una exigencia del Padre, un Dios vengativo que quiere cobrar los pecados, de ninguna forma. La cruz del Señor es nuestra respuesta de rechazo al amor de Dios. Es el extremo de la demostración del amor de Dios, que se mueve en la suavidad del amor, no en la dureza de la corrección ni del castigo, que se enfrenta a la dureza de nuestro corazón que lo rechaza. El Señor dice: les quitarán el reino a ustedes, se los dará a otro pueblo que produzca sus frutos. Y muchos de las exégesis que se han hecho de algunos santos padres y muchos otros hablan de cómo el Señor les quitó el reino a los judíos para dárnoslos a los católicos, a los cristianos. ¿Será acaso que podemos nosotros basarnos ciegamente, sin ningún compromiso de nuestra parte, en aquellas palabras del propio Señor, cuando Él nos dice: esta es la copa de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos? ¿Creemos acaso que nuestra salvación es automática? ¿O puede ser que también a cada uno de nosotros nos exija un comportamiento? ¿Qué significa beber de la copa? Significa aceptar la alianza, pero sobre todo significa recibir la vida que nos une a un solo cuerpo, el de Cristo. Por eso estamos obligados a dar los frutos que le merece. No basta con hablar, sino tenemos que dar esos frutos, frutos de bendición y de amor, frutos de unidad, frutos de consuelo, frutos de bondad, en nuestra vida propia, a cada instante. No quiere Dios frutos inmensos, porque sabe que la gran mayoría de nosotros somos pequeños. Pero de acuerdo a los talentos que Él mismo nos ha dado, debemos dar nosotros fruto, de acuerdo a nuestra propia capacidad. Un fruto que no sea mezquino, un fruto que se abra justamente a la bondad de Dios. De otra manera, nosotros también estaremos siendo como esos viñadores asesinos, que hemos recibido todo de Dios y sin embargo queremos apropiarnos las cosas como si fuera nuestra. No, hermanos, la viña es de Dios y los frutos son para Dios, no para ti ni para mí, no para ningún ordenado, sacerdote, obispo o el Papa, no para la iglesia, no para ninguna persona. Los frutos son para Dios, y los primeros que debemos dar ejemplos precisamente de esos frutos somos aquellos que Dios nos llama para estar más cerca de Él. Un ejemplo con nuestro testimonio, con nuestra vida cada día. Que Dios nos lo conceda, hermanos, que podamos nosotros ser verdaderos viñadores que dan los frutos a su tiempo. Dios les bendiga.